Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Se escucha como no sé, como repetición en el audio. Ah, ya. Se me suena como repetición, por eso pregunta. Bueno, eh, hoy voy a presentarles lo que es la búsqueda y recolección de meteoritos en Chile, las líneas de investigación que existen y la situación del patrimonio meteorítico en Chile. Entonces acá un breve temario de que, bueno, los meteoritos se van a buscar en desiertos calientes. Yo voy a tener ciertas características en la superficie que me van a permitir la acumulación de meteoritos, pero también se van a buscar en desiertos fríos, que es donde ha ocurrido la mayor cantidad de hallazgos de meteoritos, siendo la Antártica el lugar que tiene cerca de 72.000 hallazgos. Luego está un ejemplo de búsqueda de superficie de interés, mi línea de investigación y la situación del patrimonio meteorítico en Chile. Bueno, no sé si todos saben, pero los meteoritos son fragmentos de asteroides, planetas rocosos o cometas que se forman por colisiones que expulsan un fragmento de roca del cuerpo progenitor que ha experimentado dicha colisión. Estas colisiones pueden ocurrir, por ejemplo, debido a las mareas gravitacionales de Júpiter, que debido a estas mareas gravitacionales ocurre la existencia de los asteroides troyanos, los cuales generalmente están chocando entre ellos y cuando alguno de sus fragmentos sale expendido del cuerpo parental, este fragmento puede impactar en otras superficies generando más fragmentos o este mismo fragmento también por choque de órbita con la Tierra puede ingresar a nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta página web que es ICE-NASA.gov, donde existe una observación de los principales asteroides y meteoroides que están en el campo cercano de la Tierra y el cinturón de asteroides. Entonces, lo que hace es una observación principalmente del sistema solar interno, donde lo que hacen es hacer un seguimiento de las órbitas de todos estos cuerpos para ver si alguno va a tener un choque de órbita con la Tierra y si existe una potencial o un peligro de choque con la Tierra para generar ya sea una catástrofe como un impacto como el de los dinosaurios o un ingreso a una ciudad, por ejemplo, que va a provocar de cierta forma un grado de riesgo geológico. ¿Por qué? Porque cuando estos cuerpos ingresan a la Tierra van a generar, dependiendo de la masa que tengan, eh, una luz que te puede enceguecer, que ya de por sí es un riesgo, o la onda sonora que produce el proceso de impacto con la atmósfera, también puede generar quiebre de vidrios, etcétera, y ya el impacto en sí puede caer en un sitio poblado que va también a generar un riesgo. Por ello es que se hace un seguimiento y observación de los asteroides cercanos a la Tierra y de los asteroides en el cinturón de asteroides. Ahora, la mayoría de los cuerpos que ingresan a nuestro planeta van a provenir del cinturón, bueno, ¿ven mi cursor o no? Ah, ya. Entonces, el principal material que ingresa a la Tierra va a provenir del cinturón de asteroides o de los Near Asteroid Objects, que son estos órbitas que cruzan la órbita de la Tierra, ya sea la de Apolo, la de Aten o la de Amor. Ahora, estos cuerpos ingresan a lo largo de todo el globo terrestre. No es como que tengan sitios donde ingresen más o sitios donde ingresen menos. Sí existe una orientación de ingreso privilegiada que va a ser de norte a sur y de este a oeste, que eso tiene más relación con el proceso de rotación de la Tierra, más que con el cuerpo en sí. Y estos cuerpos, como se puede observar en esta imagen, van a ingresar en las distintas superficies de la Tierra. Este en rojo acá es el impacto que ocurrió en Rusia, el de Chelyabinsk, en el 2015, si no me equivoco.
que generó un cierto grado de riesgo porque hubieron cerca de 3.000 personas heridas debido a los vidrios, porque la gente primero vio la luz, se acercó a las ventanas a observar qué pasaba y al llegar a la ventana y tener recién la onda sonora, ocurrió rompimiento de vidrios. Bueno, la cantidad de masa que ingresa a la Tierra en el año es de 37.000 a 78.000 toneladas por año, pero de este material, gran parte es tamaño micro. Solamente un porcentaje, que va a ser cerca del 1%, va a ser de tamaño que va a permitir la formación de un meteorito. Eso quiere decir cuerpos que tienen una masa sobre 10 gramos a 1 kilo en promedio y que van a formar dentro del material que ingresa a la Tierra, van a ser de 2.900 a 7.300 kilos al año. Eso es lo que se ha observado a través del material que ingresa a la Tierra. Ahora, no todo este material va a ingresar a lugares que permitan su preservación y conservación. Mucho de este material cae al océano, por lo tanto, se pierde. Entonces vemos que cuando estos cuerpos ingresan, van a vivir un proceso que se llama de fragmentación, y en el proceso aparte, el color lumínico se le conoce como meteoro, que es el proceso de fundido de gran parte de la masa de la roca que está ingresando. Dependiendo de la composición de la roca que ingresa, voy a tener una pérdida del 50% del material si son de tipo airo, al 99% del material si es que son de tipo carbonáceo. Por esa razón, es muy difícil encontrar condritos carbonáceos, por ejemplo, y el tipo de meteorito más común hallado son los tipos rocosos. En el caso de los tipos rocosos, se pierde cerca del 90% del material cuando este cuerpo era un meteoroide. Entonces vamos a tener que este tipo de muestras o este tipo de rocas, cuando ingresan a nuestro planeta, no es que tengan una tendencia de concentrarse en zonas hiperáridas, sino que las zonas hiperáridas, al tener menos concentración de humedad, menos iones disponibles, van a permitir la preservación de las muestras por mayor cantidad de tiempo. Entonces vamos a tener que las zonas de acumulación de los meteoritos van a ser las zonas de desiertos fríos o calientes. Acá tenemos el ejemplo del desierto frío, donde las concentraciones de meteoritos van a ocurrir en todos estos sitios que se ven con puntos rojos, y estos sitios es donde yo tengo el movimiento de las capas de hielo que emergen en esa zona, permitiendo la acumulación de todos los tipos de rocas que hayan caído en su superficie. Ahora, como en la Antártica yo tengo que gran parte de la superficie está cubierta de hielo, todo lo que yo encuentre va a ser meteorito. Y así mismo fue que se encontraron los micrometeoritos. Bueno, después les voy a contar la historia de los micrometeoritos. Ahora les voy a explicar un poco los distintos nombres que toman los cuerpos según su ubicación y según el proceso que estén viviendo. Entonces vamos a tener los micrometeoritos, que van a ser estos cuerpos de tamaño micro, varían entre los 200 a los 2000 micrones, o sea, de los 200 micrones a los 2 milímetros. Y estos meteoros o estos micrometeoritos, cuando ingresan a la Tierra, generalmente es lo que nosotros vemos como lluvia de estrellas o estas pequeñas lucecitas que yo conozco como estrellas fugaces. Ahora, cuando yo tengo que el cuerpo que está ingresando es mucho más grande, se le conoce como fireball, y es cuando yo veo una bola de fuego ingresando a nuestro planeta. Y estas bolas de fuego pueden ingresar como un cuerpo único o vivir fragmentación. Ahora, estos cuerpos, cuando están en el espacio, si yo tengo que el cuerpo, su masa inicial es con un diámetro mayor a 10 metros, yo tengo que es un asteroide. Si yo tengo que su masa inicial es menor a 10 metros, yo tengo que es un meteoroide. Va a ser un cometa si su composición va a ser principalmente de hielo, gas y roca. Y lo que se conoce también dentro de las lluvias de estrellas o meteoros va a ser fragmentos de roca que han quedado dentro de la órbita de la Tierra
que por ello sabemos que en X momentos del año vamos a tener lluvias de estrellas, es porque queda parte del polvo cometario en esta parte de la órbita y la Tierra al pasar por ahí tengo este proceso de ingreso y que se conoce como lluvia de estrellas, pero en realidad son meteoros. Ahora, cuando este meteorito va ingresando y vive, bueno, el meteoro va ingresando, vive este proceso de fusión de gran parte de su material y aparte vive altas presiones, ocurre lo que se conoce como una fragmentación, lo que forma, primero, más de una corteza de fusión en superficie, puedo tener meteoritos con doble corteza de fusión, y al mismo tiempo ocurre lo que se conoce como una elipse de dispersión, donde la distribución de la elipse me permite conocer cuál fue el ángulo de ingreso de la roca, cuán vertical o horizontal fue el ingreso, y eso va en relación a cuán elíptica es la elipse, y la orientación o el ángulo de ingreso lo voy a conocer a través de las masas mayores que van a estar en el cabezal de la elipse y las masas menores que van a estar en la cola. Ahora, yo puedo tener elipses que sean kilométricas, o puedo tener elipses pequeñas de 1 kilómetro, 5 kilómetros de tamaño, o ya solamente de metros. Esa distribución es variable. Y también puedo tener elipses que están compuestas de 20 fragmentos o elipses que están compuestas de 200, 300 fragmentos. Ahora, todos estos fragmentos son parte del mismo meteorito. Entonces, puede que yo haya levantado este meteorito y lo conozco como, ejemplo, los vientos 014. Luego encuentro este otro que se va a seguir llamando los vientos 014 y todos los que tengan las mismas características y la misma edad, y en características se refiere a descripciones petrográficas, voy a conocerlos a todos ellos como el mismo meteorito. Ahora, dentro de las características físicas del meteorito, voy a tener la costra o corteza de fusión, que es esta capa negra frágil al mismo tiempo, que se forma en el paso de la roca a través de la atmósfera. Y esta corteza es frágil en su composición, debido a los procesos térmicos que vive la roca entre el día y la noche, va ocurriendo un proceso que se llama de craquelación. Entonces yo esta costra la voy viendo a medida que va pasando el tiempo más fragmentada, y en momentos se van perdiendo segmentos de la costra debido a los procesos de viento que viven las rocas. Ahora, los regmagliptos son estas hendiduras que se forman debido a la fusión de la roca y al mismo tiempo el escape de los gases que están dentro de la estructura mineral de las rocas. Ahora, esta concentración de gases es muy poca y va a aumentar dependiendo del lugar donde se formó la roca. Si la roca se formó en la parte distal del disco protoplanetario, yo voy a tener que va a tener una mayor concentración de gases, pero si se formó con mayor concentración de minerales refractarios, voy a tener menor concentración de gases. Y también se forman por el mismo proceso de roce con el viento. También puedo tener otro tipo de estructuras que se le conoce como orientado, cuando yo tengo que la roca se ve cómo fue fluyendo el material rocoso fundido a través de la superficie de la roca, y se ven como diferentes líneas que se unen en un punto que es el cabezal de la zona de ingreso de la roca. Y también voy a tener concentraciones de sales. Estas sales, que siempre van a estar en la zona de contacto de la roca con el suelo, se van a formar debido a la interacción de los minerales que componen el meteorito con el suelo hospedante del meteorito. Ahora, cuando yo veo un meteorito en sección delgada al microscopio, voy a tener diferentes niveles, ya sea de la roca sin alterar y sin vivir procesos secundarios, que va a ser esta de acá abajo de colores naranjos, y también voy a tener la parte que es de costra de fusión, que es esta de acá arriba en tonos verdosos, y la zona de contacto de la roca con la costra de fusión. Ahora, la costra de fusión va a tener dos niveles, uno externo y uno interno, donde el externo está principalmente compuesto por vidrio silicatado y magnetita.
El vidrio silicatado va a ser, por ejemplo, de composición similar a la obsidiana y por ello es que es mucho más frágil. Y la parte interna va a estar compuesta principalmente por gotas de sulfuro. Entonces, a medida que yo voy viendo una costra de fusión que va evolucionando en el tiempo, producto de la erosión del viento, de repente se le pueden ver pequeños agujeritos que van a ser estas pequeñas burbujas que se formaron debido al proceso de fusión de la roca. Ahora, la costra de fusión es frágil, es vítrea, está constituida en un 50% por pequeñas vesículas y tiene un grosor en promedio de 1 milímetro, pero puedo tener costras mucho más gruesas que llegan hasta los 4 milímetros. Esos son casos puntuales, pero se han visto. Ahora, cuando vemos cómo se observa la costra de fusión en terreno, vamos a ver que tiene estas características, lo que hace que sea muy similar, por ejemplo, a un basalto o a una roca escorácea. Y por dentro voy a tener este límite entre la costra y el interior que se conserva intacto. Aquí, por ejemplo, tenemos un cóndrulo de un piroxeno radial. Las vesículas que están formadas en la zona de la costra, que es el fundido de este mismo material interno. Ahora, las costras no siempre son iguales. ¿Y de qué depende? De la composición de la roca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una roca dentro de este meteoroide que va a ingresar, que es de tipo corteza, la costra que yo voy a tener puede ser hasta transparente, como un vidrio. ¿Por qué? Porque la composición inicial de la roca era principalmente silicatada y al igual que el vidrio que se forma de arena, voy a tener que esta costra se va a formar de la fundición de este material inicial, provocando que la costra sea más transparente. Otras costras pueden ser más verdosas, otras costras pueden ser más negras, más grises, siempre va a variar dependiendo de la composición de la roca. Pero siempre que yo vea una roca con una costra, va a ser un meteorito. Ahora, dentro de las definiciones tenemos que meteorito va a ser un objeto sólido que va a ingresar a nuestro planeta y logran depositarse en su superficie y provienen principalmente del espacio interplanetario localizado en el área llamada Sistema Solar Interno. La edad terrestre en un meteorito es el tiempo de residencia de un meteorito en la superficie terrestre y el promedio en desiertos calientes es de 25.000 años. El promedio en el desierto de Atacama es de 710.000 años y tenemos meteoritos que han logrado vivir en el desierto de Atacama hasta 3 millones de años, que es lo más antiguo que hemos encontrado. Entonces, eso permite que el desierto de Atacama tenga particularidades que, como desierto caliente, son similares a la Antártica, que es un desierto frío. Aparte, tenemos que el proceso de meteorización es un agente que se debe estudiar en los meteoritos y es determinante para conocer cuál es, como en promedio, la data o cuánto tiempo puede sobrevivir una roca en las condiciones del desierto que existe en mi país. Entonces, a medida que voy encontrando meteoritos en la superficie del territorio del país en el que estoy buscando meteoritos, es importante conocer la edad de residencia porque me permite tener una idea de cuánto es el tiempo que están viviendo los meteoritos en ese desierto y los diferentes elementos de desintegración asociados a este proceso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el desierto de Atacama, un tipo de meteorización que viven va a ser la meteorización física, que es la fragmentación local de este tipo de rocas en el lugar. Entonces, de repente, como se ve acá en la imagen, voy a tener el meteorito que está fragmentado y que yo puedo encontrar en la misma superficie, buscando en el cercano del primer fragmento que encontré, los otros fragmentos que componen la roca inicial del meteorito. En este caso, este meteorito no es una elipse, es una fragmentación local. Ahora, en este gráfico vemos cómo, en el caso de Atacama, que es el color azul, vamos a tener edades que superan los desiertos calientes, que es el color amarillo, y edades que se asemejan a la Antártica, que es
el color calipso. Entonces, en este trabajo que es de Edward 2019, ellos hicieron un estudio de la mayoría de las muestras levantadas en el desierto de Atacama, encontrando que, primero, si yo tengo que las edades de residencia de los meteoritos superan los 50.000 años, no puedo utilizar carbono 14, sino que tengo que usar cloro 36. Y que aparte, los meteoritos del desierto de Atacama en ese momento habían superado en edad de residencia a meteoritos del desierto de Atacama, o sea, de la Antártica. Ahora no, ahora ya ambos tienen las mismas antigüedades de residencia. Y lo otro es que también definieron que cuando el cuerpo de meteorito inicial que se localiza en el desierto supera el kilo de masa inicial, las probabilidades de sobrevivir sobre 2,5 millones de años son bastante altas, siempre y cuando no sean afectadas por procesos, ya sea de humedad. La humedad permite que las sales que están en el suelo, como el cloro, puedan interactuar con los elementos que están en la roca del meteorito, como los minerales, provocando que estos se alteren rápidamente. ¿Por qué? Porque los meteoritos se formaron en condiciones de cero humedad, de cero oxígeno y cero sales. Y al depositarse en la Tierra, yo tengo que todas esas condiciones están presentes. Por lo tanto, lo que hace el meteorito es tender a la estabilidad mineral, que es transformarse. ¿Y transformarse en qué? En arcillas. Por lo tanto, ese proceso de transformación va a ser más rápido cuando las condiciones de humedad y de salinidad y de oxígeno están más presentes que cuando esas condiciones están más ausentes, como ocurre en los desiertos. Ahora, el proceso de meteorización va a ser corresponde a la inestabilidad de los minerales y va a ser el proceso de transformación a minerales más estables en el lugar en el que se encuentra el meteorito, principalmente arcillas. Entonces vamos a ver que la apariencia de un meteorito a medida que va pasando el tiempo va cambiando debido a la presencia o a la transformación de los minerales iniciales o primarios del meteorito, donde yo voy a tener que en un inicio, un meteorito recién caído va a tener este tipo de características, una costra de fusión bastante negra, con pequeños poros, algunas craquelaciones debido a los cambios de temperatura entre el día y la noche, pero a medida que va pasando el tiempo, estas craquelaciones provocan que haya pérdida de costra de fusión debido a la erosión del viento, lo que permite que los agentes externos puedan ingresar más rápido al interior de la roca, empezando a meteorizar la roca, la cual en un alto grado de meteorización la puedo encontrar en estas condiciones, donde los principales oxidróxidos van a ser acabagenita, cuando yo tengo que el suelo es rico en sales, jarosita, goetita, hematita, ferridrita, etcétera, cuando yo tengo una oxidación de los hierros que componen la roca y magnetita o maximita debido a la presencia de oxígeno oxidando los metales presentes en la roca. Entonces, la meteorización de los meteoritos va a depender de diferentes factores, ya sean las condiciones ambientales como la disponibilidad de agua, la disponibilidad de oxígeno, de sales, la presencia del viento, las variaciones de temperatura, la carga o colonización biológica y el tiempo de residencia. Y vamos a tener que las propiedades internas del meteorito también van a permitir que eso ocurra o no. Y va a ser la composición, o sea, mientras más susceptible a la humedad y a todos estos agentes soy, más rápido me voy a descomponer, como es el caso de los iron, por ejemplo. La porosidad interna de la roca, ¿por qué? Porque a través de los poros yo tengo que comienza la colonización biológica, que es un agente de meteorización, y el grado de choque. Cuando yo tengo una roca que tiene gran cantidad de planos de debilidad que son formados producto de los choques que viven esta roca en el espacio, voy a tener que la porosidad interna está reducida, pero los planos de debilidad aumentaron, por lo tanto, también es un agente dentro de las propiedades internas del meteorito de meteorización. Y según estas condiciones van a ocurrir diferentes grados de meteorización. ¿Qué se refiere al grado de meteorización? Al proceso de transformación de los minerales primarios que forman el meteorito a
fases secundarias, que son principalmente oxihidróxidos y arcillas. Entonces, dentro de los tipos de meteoritos que existen, vamos a tener meteoritos primitivos, que van a ser los que están constituidos por cóndrulos, y eso es lo que le da el nombre al grupo, que son las condritas. Y vamos a tener también meteoritos diferenciados, que van a ser todos los que constituyen diferentes segmentos de un planetoide o planeta diferenciado. Entonces, como no sé si conocen la teoría del proceso de heterogeneidad del cinturón de asteroides, porque el cinturón de asteroides no tiene solo una composición, sino que es heterogéneo, no es homogéneo. Y esto ocurre debido a que Júpiter, en un momento, debido a esta estabilidad dentro del sistema solar, se acerca mucho a la estrella principal, que es el Sol, provocando una inestabilidad dentro de las diferentes órbitas que existen de los planetas rocosos y gaseosos, y con ello arrastra todo lo que es el material externo formado dentro de esta nube protoplanetaria, que van a ser todos los asteroides ricos en bases nitrogenadas, en gases, en agua, etc. Y ellos van a ingresar hacia el sistema solar interno, y luego Saturno también se va a acercar hacia la estrella principal, pero este acercamiento va a permitir la estabilización de Júpiter. Y luego va a haber un retroceso que, bueno, todo este momento es lo que fue de gran impacto, destrucción de diferentes planetesimales formados o planetoides, los cuales fueron los cuerpos parentales de estos distintos cuerpos que hoy van a ser como asteroides metálicos, asteroides metalorrocosos, asteroides rocosos, etcétera, que van a ser los cuerpos progenitores de estos diferentes tipos de meteoritos que encontramos acá en la superficie de la Tierra. También vamos a tener que, debido a estos mismos impactos, yo tengo que cuerpos como la Luna o Marte van a perder parte del material de la corteza, y así vamos a obtener estos diferentes meteoritos como son los marcianos, los HET, que son los constitutivos del asteroide Vesta, que perdió todo el polo sur, perdiendo parte de su corteza, manto, y del cual provienen meteoritos como Vaca Muerta, que son 50% silicato y 50% metal. Y otros que aún no se conoce cuál es su origen como cuerpo parental, que van a ser, por ejemplo, las palacitas, que debido a su textura se cree que son de la parte del límite, manto inferior y núcleo superior, ya que tengo olivinos grandes fracturados en una masa de hierro níquel, y tengo en este momento 13 tipos diferentes no asociados de núcleos protoplanetarios, que son estos diferentes iron. Ahora, dentro de las características geomorfológicas favorables para la acumulación y preservación de los meteoritos en un desierto caliente, vamos a tener que una de las características distintivas va a ser que existan y haya definido superficies antiguas estables. Estas se observan como llanuras planas extendidas con pocos afloramientos de roca desnuda, y si es que tengo afloramientos van a ser como de textura ondulada, sinuosa, suave. Tengo aparte, dentro de la parte climática, precipitaciones escasas, o sea que no superen los 10 milímetros al año, y si es que lo superan, que no superen los 100 milímetros al año, con condiciones climáticas semiáridas para el segundo caso, áridas o hiperáridas cuando tengo menos de 10 milímetros al año. Poca o ninguna vegetación. ¿Por qué? Porque cuando tengo vegetación, tengo carbono orgánico presente, y por lo tanto la diversidad microbiana que existe en ese suelo va a ser mucho mayor que en una superficie sin vegetación. Por lo tanto, la cantidad de agentes microbianos que pueden estar meteorizando la roca van a aumentar a medida que yo tengo más vegetación. Y aparte, la vegetación también actúa como un tipo de camuflaje. ¿Por qué? Porque el meteorito puede quedar justo escondido debajo o entre estas ramas, y pendientes menores a 6 grados. ¿Por qué?
Bueno, en el desierto frío yo no puedo estudiar elipses porque las elipses van a caer en la superficie del hielo y van a ser movidas debido a que las lenguas glaciares se van moviendo a través del tiempo. En cambio, en el desierto caliente yo tengo que las superficies son estables, se conservan durante millones de años. Tenemos superficies con edades de estabilidad de 5 millones de años. Por lo tanto, yo puedo estudiar diferentes elipses que hasta pueden estar unas sobre otras a lo largo del tiempo y ellas me permiten estudiar los procesos de dinámica del sistema solar en el tiempo cercano. Entonces, ya definimos que las superficies que voy a considerar como estables van a ser principalmente los desiertos, donde el desierto de Atacama es el desierto más antiguo que existe en nuestro planeta. Tiene un proceso de hiperaridez que comenzó a formarse hace 25 millones de años y se estabilizó hace 15 millones de años en algunas superficies y en otras hace 10 millones de años, lo que ha permitido que Chile tenga una de las mayores concentraciones de meteoritos y para poder entender cuál es la distribución de los meteoritos en una superficie, lo que yo analizo también es la distribución histórica de los hallazgos de meteoritos. Los hallazgos primarios o los principales hallazgos que van a ocurrir en la historia van a ser de iron, no rocosos. ¿Por qué? Porque el iron es un meteorito muy denso en relación a su tamaño, muy pequeño, que no va a tener como una explicación natural de por qué esa roca está ahí. Entonces acá vemos cuál era la distribución inicial de los meteoritos en Chile, que eran principalmente iron, acá está la leyenda, y estos estaban principalmente distribuidos en la depresión central. Y con ello, este chico, que es Muñoz et al. 2007, definió que la depresión central iba a ser el principal lugar de acumulación de meteoritos. Luego de eso, lo que yo hago es definir la edad de la superficie para poder definir superficies de interés, conocer cuál es la estabilidad de la superficie a través de los depósitos aluviales antiguos, por ejemplo, que no existan pequeñas hendiduras debido a los procesos de lluvia o que no tenga aluvios activos, no tenga fallas, etcétera, que tenga pendientes menores a 6 grados, que tenga condiciones climáticas aptas para la acumulación de meteoritos, que la data histórica también contribuya a fortalecer la elección de dicha superficie y que exista una ausencia de líneas de drenaje, que tenga una litología que permita un cierto grado de contraste para poder identificar meteoritos, porque si yo estoy buscando meteoritos en un suelo basáltico, el grado de dificultad es muy alto. Entonces, inicialmente e idealmente al inicio, es partir con suelos donde el contraste sea un poco más alto, ya sea una toba, por ejemplo, ya que todos estamos en ambiente volcánico, o, no sé, una arenisca, cosas así. Y la accesibilidad. Y el método de búsqueda va a ser el barrido sistemático. Entonces, cuando yo estoy buscando periplanos, una de las características que tengo que identificar es que sea una superficie de deflación, que esta superficie de deflación tenga la existencia de ventifactos. Y si yo veo, por ejemplo, que el suelo no tiene un grado de madurez, ¿a qué me refiero con esto? Que los clastos que componen el suelo no están redondeados, sino que están subangulosos, que hay una gran cantidad de material fino entre los clastos, este tipo de superficie ya de por sí es un pediplano, pero un pediplano juvenil. Por lo tanto, aún hay ciertos agentes que quizás no están identificados que están meteorizando el suelo y no están permitiendo la formación de una superficie de deflación, que es la que ven acá a la izquierda. Luego es que no exista humedad. En este caso, esta imagen se refiere a la humedad de ingreso de neblina de las mañanas o camanchaca, y que no existan estas pequeñas arbustos que se forman en el desierto.
que no exista actividad salina, porque eso me indica que hay cierta presencia de humedad, por lo tanto están aflorando cristales de sal hacia arriba, que no tenga humedad en la superficie de la carpa en las mañanas, o estas pequeñas como nubes muy pegadas a la superficie que se conocen como neblina, que van a permitir precisamente este proceso de actividad salina. Entonces, si yo tengo actividad salina, lo que va a pasar es que se va a comer al meteorito. ¿Por qué? Porque la densidad del meteorito es más alta, entonces cuando esté en la superficie, debido a que la sal sale hacia arriba, va a provocar que todo lo que esté más denso en superficie caiga hacia adentro. Entonces, dentro de las características va a ser que exista una edad sobre 50.000 años de estabilidad de la superficie, que haya una estabilidad de la superficie, que tenga pendientes menores a 6 grados, que tenga madurez el relieve, o sea, que sea una superficie de deflación, que haya una madurez de los clastos, que haya un subredondeado, arredondeado de los clastos, que haya presencia de ventifactos, etc. Y lo otro, otra característica distintiva de las superficies que son estables es la presencia de plantas solares. ¿Por qué? Porque ellas también necesitan estabilidad de las superficies y ellas mismas son las que comparten, de cierta forma, los criterios de acumulación de meteoritos. Ahora, dentro de la metodología de búsqueda sistemática, ¿de qué se trata esto? Es de que vamos a tener personas que están ubicadas a una distancia de 10 metros entre ellos. ¿Y qué permite la búsqueda sistemática? Que haya una búsqueda exhaustiva con un alto grado de precisión y sensibilidad a la hora de buscar meteoritos, por lo que yo puedo encontrar meteoritos muy pequeños de hasta solo 10 gramos, que van a ser como de este porte, en esta superficie. Ahora, ¿eso es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque todas las rocas en el desierto siempre van a estar con una pequeña pátina de polvo, pero no imposible. ¿Por qué? Porque también tengo que tener siempre frescas las características físicas que va a tener un meteorito, que va a ser una textura más redondeada, la costra de fusión, el color de la costra, la craquelación, los regmailiptos, las sales, etc. Y hay un ejemplo de este pequeño meteorito que se encontró en una de estas superficies donde vemos que es más pequeño que la tapa de una cámara fotográfica. Entonces, cuando se hacen estas zonas de barrido, lo que hace es que se forman estos pequeños rectángulos de barrido que me permiten tener un análisis cuantitativo de la densidad meteorítica presente en dicha superficie. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que luego de recorrer 10 kilómetros o una superficie de 10 kilómetros cuadrados se encontraron, no sé, 50 meteoritos. Entonces yo tengo que para esta superficie o para dicha área la densidad meteorítica es de 10 meteoritos por kilómetro cuadrado, por ejemplo. En el caso del desierto de Atacama, nosotros tenemos superficies de 127 meteoritos por kilómetro cuadrado, que eso define al desierto de Atacama como una de las superficies más densas de meteoritos que se han encontrado. Y eso precisamente asociado al hecho de que es uno de los desiertos más antiguos. Entonces vamos a tener que existen las áreas densas de recolección de meteoritos que van a ser superficies donde ya se han encontrado y se han definido ciertas densidades, donde la densidad media en desiertos calientes va a ser de 0,1 meteoritos por kilómetro cuadrado, y para el desierto de Atacama, la más densa que se ha encontrado hasta ahora es de 127 meteoritos por kilómetro cuadrado. Para el caso de los micrometeoritos, que van a ser todos estos cuerpos de tamaño de 100 micrones a 2000 micrones, la forma de búsqueda que se hace es que yo hago un metro cuadrado, lo subdivido en 4 partes, porque debo hacer estas particiones para verificar que en todos los cuadrantes yo tengo la misma densidad. Y luego de eso, yo lo que hago es, con estos tamices, voy extrayendo el material que se encuentre en este intervalo de tamaño,
Y luego ya en laboratorio voy a subdividir entre, por ejemplo, de 100 micrones a 300 micrones, de 300 micrones a 500 micrones, de 500 micrones a 1000 micrones. Que igual el tamaño de sobre 2000 micrones o entre 1000 y 2000 micrones es muy difícil encontrar en ese tamaño. Existen, pero es menor la proporción. ¿Y cómo se van a ver los micrometeoritos? Con estas características. Principalmente van a ser metálicos, también puedo tener otros tipos que van a ser más vítreos, pero los que se encuentran en los desiertos calientes van a ser principalmente de este tipo. Ahora, ¿para qué también me sirven los micrometeoritos? Para conocer si es que existe o no la probabilidad de encontrar meteoritos en dicha superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes superficies del desierto de Atacama que se conocen actualmente como superficie de densidad, donde al buscar las densidades de micrometeoritos, encontramos altas y diversas densidades de micrometeoritos, y solamente tenemos una anomalía, que es el caso de Palestina, donde se encontraron micrometeoritos, pero no se encontraron meteoritos. Y esto también puede ser por el hecho de que en Chile, al no tener una legislación de meteoritos, tampoco conocemos cuáles son las zonas o las superficies que están siendo barridas por los cazadores de meteoritos. Entonces eso igual genera un grado de error y un nivel alto de pérdida de material científico y patrimonial. Entonces acá, este es un trabajo que se publicó este año de Gabriel Pinto, que es un investigador chileno que actualmente está en el Museo de Bruselas. Y lo que él hizo fue identificar cuáles eran las diferentes superficies y las densidades de las distintas superficies donde se han levantado meteoritos, y conocer también cuál es el grado de meteorización de dichos meteoritos, identificando que todas las superficies que están dentro de la depresión central son las superficies que tienen menor meteorización en los meteoritos. Por lo que, a menor meteorización, el dato que yo obtengo de estos meteoritos es mucho más valioso que de meteoritos que están más meteorizados, para el caso del estudio de los procesos del sistema solar o de los procesos primarios, ya sea en la nebulosa protoplanetaria o previos al Sol, que estos son los granos presolares. Para el caso de los meteoritos levantados en las zonas de costa, vamos a tener que lo que se puede estudiar en dichos meteoritos va a ser, por ejemplo, la colonización de estos meteoritos. ¿Qué tipo de microorganismos están colonizando los meteoritos? En el caso, por ejemplo, de la yesera o mejillones, tenemos un meteorito que fue colonizado por líquenes, por ejemplo. Entonces, conocer cuáles son las características del líquen que están colonizando meteoritos. El mismo caso para la zona cordillerana. Para el caso del muestreo biológico en meteoritos, lo que yo tengo que hacer es aplicar protocolo biológico. O sea, yo no puedo contaminar con mi biota los meteoritos que estamos levantando. Para ello es importante usar máscara, cofia en el pelo, guantes, y todos los elementos con los que yo voy a hacer un muestreo tienen que estar esterilizados. Entonces se hace un muestreo del meteorito, extrayendo ADN de su superficie y de abajo, y luego se hace un muestreo a diferentes niveles de superficie, porque los microorganismos varían según el nivel de profundidad a la que yo voy levantando el meteorito. Y como existe una meteorización desde la base del meteorito y una como lixiviación de este material hacia la profundidad, se hace un muestreo de 0 a 2 centímetros de profundidad, de 2 a 5 centímetros de profundidad y de 5 a 10 centímetros de profundidad, y también en la pendiente, a favor de la pendiente y en contra de la pendiente. Y esto es lo que yo voy a obtener. Entonces vamos a ver a favor de la pendiente 2 zonas de muestreo, en contra de la pendiente 2 zonas de muestreo, y en profundidad bajo el meteorito 3 superficies. Todas estas muestras tienen que ir con duplicado. ¿Por qué? Porque eso me permite tener un mayor grado de sensibilidad y precisión a la hora de analizar los datos. Ahora, en el caso de Chile, tenemos que la mayoría de los meteoritos se han levantado, cerca del 99%, en la región de Antofagasta,
Y esto se ha explicado debido a que el engrosamiento de la corteza en el ancho es mayor en esta zona, permitiendo una mayor superficie que ha estado resguardada de estas condiciones climáticas. Entonces tengo una hiperaridez en un mayor espacio, en una mayor área, permitiendo una mayor acumulación de meteoritos. Entonces, al año pasado, a junio del 2023, teníamos que Chile había documentado 2.810 meteoritos diferentes. De estos, en pocos años ha habido una acumulación que llegó al doble de la cantidad de meteoritos en solo 4 años. Y bueno, ahora pasamos a los desiertos fríos. Como les había dicho antes, en los desiertos fríos la acumulación de meteoritos va a ser principalmente en los blue ice, que van a ser estas zonas de deflación de la nieve, permitiendo que quede expuesto el hielo, y por ello, al mismo tiempo, la acumulación de meteoritos va a ocurrir debido a la erosión de la nieve y al dejar desnudo el hielo que está en el glaciar. Entonces vamos a tener que los hielos azules son superficies sin depositación de nieve que se encuentran en lugares donde la lengua glacial emerge, permitiendo la acumulación de meteoritos. Y vamos a tener que en este tipo de zonas se van encontrando, y es muy fácil de observar, los diferentes meteoritos que se van hallando. Y los micrometeoritos se pueden acumular en estas superficies, por ejemplo, que este es el caso de una planicie en altitud, donde la acumulación de micrometeoritos ocurrió entre los clastos, dejando un nivel de regolito compuesto principalmente de micrometeoritos expuestos, donde en este caso la diversidad de micrometeoritos tenía una edad de hasta 3 millones de años, que eso es mucho en el mundo de los micrometeoritos. Y para el caso de la Antártica, nosotros podemos allá encontrar meteoritos no fundidos, que se conocen también como escoráceos, donde tienen una gran cantidad de vesículas y amígdalas, y ellos generalmente provienen ya sea de cuerpos como condritos carbonáceos o cometarios. Y aquí tenemos la diversidad de micrometeoritos fundidos, donde voy a tener micrometeoritos más vítreos, hasta micrometeoritos más metálicos o micrometeoritos más porosos. Y bueno, acá un ejemplo de cómo se buscan las superficies que van a permitir la acumulación de meteoritos. Acá hay una imagen de la zona del Médano, que es una superficie de acumulación, donde pueden ver que el suelo está muy trabajado por el viento. Voy a tener una granulometría bastante pequeña, y lo que se hace es una caracterización de la distribución de las superficies antiguas con la distribución de las superficies de hallazgo del meteorito, donde vamos a ver que en algunas zonas voy a tener un solapamiento entre los pediplanos y las superficies o las distribuciones históricas de los meteoritos. Aparte, debo considerar evaluar los factores climáticos de la zona, y luego de ello analizar las edades de dicha superficie en trabajos de geomorfología, por ejemplo, definir cuáles son las diferentes, por ejemplo, gravas o pediplanos presentes, la composición del pediplano, qué tipo de roca es, qué color tiene, etcétera, para ver cómo va a ser el grado de contraste con el suelo, o sea, con el meteorito. Y ahí voy haciendo evaluaciones de las pendientes a través de estas líneas blancas para ver cómo es que cambia la pendiente, y también ver la edad de la superficie. Y ahí se van definiendo las distintas superficies a muestrear. Y luego, en el caso de mi investigación, lo que yo hago es evaluar qué tipo de vida terrestre puede colonizar meteoritos en el desierto de Atacama, ya sea en la parte que está en contacto con el suelo o en la parte que está en contacto con la atmósfera. Y luego de poder caracterizar a través de imágenes SEM, lo que se hace es buscar cuáles van a ser las características que va a tener la superficie
del mineral, o los poros, donde puedo tener colonización de microorganismos en el meteorito. Entonces voy a observar que pueden existir biofilm, depósitos de calcio con yeso, o colonias de microorganismos, óxidos de hierro de origen orgánico, bacterias o diatomeas que van a estar colonizando la superficie del mineral. Entonces, dentro del objetivo principal de mi tesis es comprender la naturaleza de los agentes biológicos que colonizan los meteoritos recolectados en diferentes lugares del desierto de Atacama, con protocolo biológico, recolectando también el suelo anfitrión, que debe estar prístino, o sea, que no tenga características de que hubo alguna persona que pasó por ahí, por lo tanto no hay contaminación antrópica de la muestra, y entender cómo es que se relacionan los microorganismos con los procesos de meteorización que afectan a los meteoritos, y conocer cuál es la relación entre el componente biológico y la meteorización físico-química que actúa sobre ellos. Entonces, aquí se muestra nuevamente cómo el muestreo, ya sea biológico o de suelo, y por qué es importante hacer este proceso. Porque los micrometeoritos, o sea, los meteoritos, los tipo condrito ordinario, van a caer en cualquier superficie, ya sea de la Tierra, de la Luna, de Marte o de otro tipo de asteroides. Si esto, aparte, la composición de los condritos ordinarios, que es un tipo de meteorito primitivo, está normalizada, o sea, la composición ya se sabe cómo es, cuánto es, en cuánto varía, etcétera, y los derivados físico-químicos de la meteorización físico-química de la roca también se conocen. Ahora, algo que queda por conocer es cuáles son los derivados y cuáles son las biosignatures o las trazas biológicas que van a dejar los microorganismos dentro de los poros y en la superficie de los minerales. Y al conocer estas características, yo puedo utilizar a los condritos ordinarios como un estándar dentro del sistema solar para, al momento de encontrar un condrito ordinario en Marte, conocer si es que dentro de su estructura existen o no estas trazas biológicas. Entonces, a medida que yo tenga una mayor diversidad de trazas biológicas que dejan los microorganismos en los meteoritos, más fácil va a ser conocer o identificar otras trazas biológicas en otro tipo de contextos, como en un contexto de otro planeta. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es la situación de los meteoritos en Chile? Actualmente no existe una ley que regule el levantamiento y manejo de los meteoritos en Chile, y eso ha provocado que haya una vandalización de sitios como por ejemplo el cráter Munturaki, que es un cráter único porque sirve de análogo planetario para cráteres muy pequeños que están en Marte, que aparte también se desconozca el nivel de pérdida de la información científica real que existe en este tipo de muestras debido a que son utilizadas para la manufactura de joyas, y al mismo tiempo se usa el territorio para contrabandear meteoritos argentinos, como el caso del meteorito Campo del Cielo, que se contrabandea a través de territorio chileno. Y bueno, adicionalmente en Chile se han levantado 2,5 toneladas de meteoritos, bueno, ya debe haber llegado a los 2,7. Esta cantidad de masa equivale a 3.189 meteoritos a noviembre del 2023. Actualmente ya debe ir en 3.500 aproximadamente. ¿Por qué? Porque los rusos ahora en marzo se llevaron 450 meteoritos, y antes los franceses en diciembre se llevaron 600 meteoritos. Entonces ya tenemos 1.000 meteoritos más en número de ejemplares. Luego de eso se hace una reducción cuando yo voy asociando y identificando que X meteorito está compuesto de 5 muestras, por ejemplo. Y bueno, en el caso de las muestras levantadas en Chile, actualmente Rusia tiene la mayor cantidad en diversidad de meteoritos chilenos. Polonia es el segundo país con la mayor cantidad de masas de meteoritos chilenos. Y lamentablemente la mayoría de los meteoritos que se han levantado en Chile
están en colecciones privadas, por lo tanto el acceso a la información de dichas muestras es muy complejo. Y en el caso de los meteoritos primitivos que nos ayudan a entender procesos de la nebulosa protoplanetaria, de los granos presolares, etc., la mayoría, como ven acá, se encuentran en propiedad privada y al mismo tiempo fuera de Chile. Para el caso de los meteoritos diferenciados que nos permiten entender la parte dinámica y evolutiva del sistema solar antes de que sea un cuerpo diferenciado, pasa lo mismo. La mayoría están en propiedad privada y fuera de Chile. Y para el caso de meteoritos únicos, que por ejemplo tenemos Caleta del Cobre 022, que es un meteorito marciano, está en propiedad privada y en venta, y así como otros tipos de meteoritos complejos de encontrar, difíciles de encontrar, que al mismo tiempo permiten formar nuevos grupos de meteoritos, como el caso, por ejemplo, del Rumuruti, que permitió la formación de un nuevo grupo. También todos estos están en el extranjero, salvo Caleta del Cobre 050. Y bueno, hace poco presentamos una ley, esto ocurrió el 20 de marzo en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de Chile, y con esta ley lo que esperamos es que se logre un control y una gestión de las áreas exploradas, reducir el daño y la contaminación de las muestras, tener un registro nacional del material meteorítico levantado en el territorio, resguardar geositios de impacto como el cráter Monturaqui o el cráter que aún estamos buscando que permite la formación de las impactitas que están en Chile, o sea, de las tectitas, que son llamadas, para el caso de las tectitas chilenas, atacamaitas, promover el estudio y la colaboración dentro de Chile y en el extranjero, e implementar sanciones en pro del patrimonio nacional. Y bueno, aparte, también les dejo este artículo, que se le conoce como ciencia helicóptero, y cuál es su relación con la geoética. ¿Por qué? Porque los países como Chile, Bolivia, Perú, Argentina, que tenemos zonas que tienen características que permiten el estudio de los procesos primarios de evolución o de inicio de la vida, por ejemplo, como son los salares, las lagunas salobres, etcétera, o de zonas de alta concentración de rayos UV, o de radiación, como son las zonas hiperáridas de superficie en el desierto, o en el caso de Chile, el volcán Ojos del Salado, por ejemplo, que son análogos planetarios de otros lugares. La mayoría, y en este caso este estudio demostró que el 60% de las publicaciones basadas directamente en datos de la Puna, el altiplano o el desierto de Atacama con objetivos relacionados con las ciencias planetarias o la astrobiología, no incluyen a ningún socio institucional local, ya sea de Argentina, Bolivia, Chile o Perú. Y eso se le conoce como ciencia helicóptero, donde yo vengo de un país desarrollado a un país no desarrollado, tomo los datos que necesito y me voy. Y no hago una colaboración con los científicos locales que existen, y tampoco hago una contribución del conocimiento al país de donde yo fui a extraer información. Entonces, les dejo ese paper, que también fue escrito por investigadores chilenos. ¿Por qué? Porque aparte la velocidad en la que se desarrolla la investigación en países como los de Latinoamérica es mucho más lenta, porque la cantidad de fondos es mucho menor. Por lo tanto, en este caso pasó que ellos estaban desarrollando un estudio y vinieron personas, no me acuerdo si de Polonia o de Rusia, tomaron los mismos datos y publicaron antes de que fuese publicado por una institución chilena, y al mismo tiempo eso, de cierta forma, entorpece el proceso de estudio en Chile. ¿Por qué? Porque hubo una inversión que al mismo tiempo no tuvo un resultado, porque el resultado fue expuesto por otra persona en un tiempo récord. Y bueno, eso. Gracias por su atención. Espero les haya gustado.